es un tiempo de Dios. Es la hora de empezar una nueva canción. Levantemos juntos nuestra voz. Tu tiempo empieza, es tu tierra nueva. Tierra nueva. Vamos a la palabra. Si trajo Biblia, sáquela, encienda, la pongas en modo avión. Y vamos a cerrar esta serie especial que se llama Siguiente Nivel. Y vamos a cerrarlo con un siguiente nivel de celebración. Dígale ahí: Señor Jesús, yo sé que tú estás en este lugar, vas a estar en este lugar y has estado en este lugar. Por eso hoy, Santo Espíritu de Dios, te pido que me ayudes a escuchar, a entender, pero especialmente que me lleves a practicar con gozo y con alegría tu palabra en mi vida. En el nombre de Jesús, amén y amén. Vaya conmigo a Nehemías 8, versículos 9 al 10. Dice: al oír las palabras de la ley, la gente comenzó a llorar. Por eso el gobernador Nehemías, el sacerdote y maestro Esdras y los levitas que enseñaban al pueblo les dijeron: no lloren ni se pongan tristes, porque este día ha sido consagrado al Señor su Dios. Padre precioso, yo te doy gracias por tu palabra en este lugar, Señor, y especialmente por lo que has hablado a mi corazón, para que tú filtres y des a tu pueblo un alimento sólido, un alimento de bendición, Señor, de verdad, Señor, y que, Padre precioso, podamos celebrar tu palabra conscientes y seguros de que tú estás hablando a nuestros corazones, en el nombre de Jesús. Padre, te glorificamos, te exaltamos, te entronamos sobre este lugar. Oramos por nuestros hermanos que tal vez están en una clínica, en un lugar lejano, escuchando esta palabra, y los bendecimos en el nombre de Jesús. Te pedimos que como un solo cuerpo de lo que vas a derramar aquí, derrames allá, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Te alabamos, mi buen Rey, te exaltamos, y todo aquello que se opone a la palabra de Dios lo reprendemos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, estamos cerrando una serie muy especial y le voy a hacer, como siempre trato, muy honesto. Intentaba, cuando nosotros tenemos tradiciones al lado, uno tiene la tentación como predicador de, bueno, pero hay que predicar de Jesús. Pero yo estaba en Nehemías y cómo me cambio ahí de capítulo, de libro, ¿sí o no? Entonces empecé a leer y a preguntar: Señor, si tiene algo que ver realmente, porque hemos aprendido que todo el Antiguo Testamento apunta al Nuevo. Pero Nehemías tiene que ver con esto que celebramos en este mes, con Navidad, con nacimiento. Y vaya sorpresa cuando empecé a leer el versículo 8, 9, 10, 11, 12, 13, hasta terminar Nehemías, y tiene muchísimo que ver. ¿Por qué? Porque cuando planteamos esta serie, hablábamos de empezar a pasar a un siguiente nivel. Y la primera etapa se tuvo que ver con un siguiente nivel de reconstrucción, con cómo nosotros aprendíamos a reconstruir nuestras propias murallas. Pero posterior fuimos entrando a que esa reconstrucción tendría oposición, tendría guerra, ¿sí? Tendría una situación particular, tendría situaciones particulares. Pero ahí en adelante, hace 8 días, llegamos al punto de qué seguía después de esto, porque el que comenzó la buena obra la irá perfeccionando hasta el día de Cristo Jesús. Entonces, llegué allí y dije: ¿qué seguía después de esto? Después de terminar la obra, empezar a plantar estas bases. Y resulta que lo que de sorpresa me encontré es que sigue una celebración. Volvamos a Nehemías 8, versículos 9 al 10. Dice que Esdras y Nehemías, el gobierno del momento, es decir, el gobernador y el sacerdote, y los levitas, quienes ejercían esa autoridad, enseñaban al pueblo. O sea, lo que vino después de todo eso, ¿qué fue? La palabra, ¿sí? Y cuando estaban escuchando la palabra, dice que estaban llorando, porque eso es lo que justamente Nehemías hace aquí. Les dicen: no lloren ni se pongan tristes, ¿sí? Porque no sé si le ha pasado que usted llega a Navidad y a algunos les empieza la lloradera, ¿sí o no? Y uno no sabe por qué. Porque este mes es un mes muy emocional. Es un mes que si usted no lo tiene anclado a principios, las emociones se lo llevan, lo desbordan. Entonces, cuando iba esta palabra decía: pero ¿cómo es que va a comenzar esta fiesta?
¿cierto? Esta celebración. Y dice que Nehemías les advierte, no se lloren ni se pongan tristes porque este ha sido consagrado, este día ha sido consagrado al Señor su Dios. ¿Cuánto creen que hoy es el día del Señor? Pero no solo hoy, mañana también, pasado mañana también, ¿sí? Lunes, martes son el día del Señor. Lo que pasa es que como el pueblo de Dios obedientemente, sacamos un día, y ahora lo vamos a conectar con la enseñanza, ¿sí? Para descansar en el Señor y para encontrarnos con Él. En el pueblo judío era llamado el Shabbat, ¿sí? Y en el texto antiguo se encuentra así como el Shabbat. Pero nosotros también encontramos ese reposo. Pero esto me introdujo entonces a entender y a pensar en por qué celebramos. Señor, si aquí hubo fiesta, entonces ¿cuál es el problema? Que nosotros también hagamos fiesta, ¿sí o no? De que nosotros celebremos y que celebremos Navidad y que pongamos todo allí. Y me llamó mucho la atención que cuando fui al Nuevo Testamento, porque recuerde que la suma de la palabra es la verdad, usted no hace doctrina de un versículo, usted hace doctrina de la Biblia entera, ¿sí? Y del Evangelio completo. Usted no hace doctrina de un versículo. ¿Por qué? Porque Gálatas 4, versículo 9 al 10, el apóstol Pablo está haciendo una exhortación muy importante a la iglesia de Galacia. Y está diciendo lo siguiente: pero ahora que conocen a Dios, más bien Dios los conoce a ustedes, ¿cómo es que quieren regresar a esos principios ineficaces y sin valor? ¿De qué está hablando el apóstol Pablo? Escuche, ¿quieren volver a ser esclavos de ellos? ¿De cuáles principios estaba hablando el apóstol Pablo? De las fiestas, de las celebraciones, de las tradiciones. Porque hasta acá el pueblo judío tenía como celebración, como lo tiene incluso aquellos que no han reconocido a Jesús, ¿sí? Y lo siguen celebrando. Hay alrededor de 7 fiestas que el pueblo de Israel celebra, ¿sí? Entonces estaba la fiesta del tabernáculo, de las trompetas, de las enramadas. Aquí se toma como referencia la de las enramadas. Y todas ellas apuntaban a unos principios para celebrar. Pero cuando Jesucristo llega, esta tradición, esta ley se transforma, pero no pierde su esencia. Recuerde que Jesús dijo, no he venido a anular la ley, sino a darle cumplimiento. No a lo estricto que el hombre había colocado en la religiosidad del legalismo, sino al principio, al fundamento verdadero. Y cuando me iba más al fondo, entonces tuve que ir a buscar un poco cómo el ser humano ha celebrado toda la vida. O sea, ¿esto dónde nace? Y es una necesidad inherente al ser humano. El ser humano por naturaleza quiere fiesta. Y si es Latinoamérica, mejor. ¿Sí o no? ¿Cierto? Porque el ser humano por naturaleza quiere celebrar. ¿Por qué? Porque ¿qué es celebrar de acuerdo a lo que la palabra nos dice? Hay un hombre que admiro mucho, que es el doctor Justo González, que tiene un texto que se llama Culto y Cultivo y Cultura. Y él hace un muy buen análisis acá, un muy buen estudio de cómo se construye todo esto de la cultura alrededor de nosotros. Esta mañana yo estaba acá, cuando yo dije, ¿quién decidió subir el árbol al altar? Y yo dije, me metieron en la grande. Eso va a haber más de uno que va a entrar y se va a devolver. No, esta iglesia pone ese árbol allá. Ay, porque si nos generan problemas estas bobadas, ¿sí? Cuando vi el avisito de Feliz Navidad, yo dije, ay, los que vean ahora se va a volver el que no le gusta que digan Navidad. Sí, porque ahora hay una nueva tendencia, ¿no? Ya no decimos Feliz Navidad y no Felices Fiestas, para ser más inclusivos. Y pues la verdad, hagan lo que les pasa. Pero la palabra nos llama a nosotros, ¿sí? A conocer de dónde viene todo esto. Entonces, este hombre en este estudio concluye que la cultura es la construcción de un culto correcto alrededor del cultivo. Se lo explico un poco más atrás. Cuando usted se va a ver todas las culturas, cómo se generaban los rituales, las fiestas, ¿sí? El culto como tal, se realizaba alrededor de la comida. ¿Por qué? Porque trabajaban la tierra, labraban la tierra, conseguían la comida y medianamente al final tenían que sentarse a consumirla y a dar gracias a aquello de lo que no conocían o no sabían para crear su culto, dar gratitud, adorar y estar los unos con los otros, porque eso es una cultura. Entonces alrededor de esto se construía esto. ¿Qué pasa aquí? Que todos venimos de esa construcción, de esa cultura. Cuando yo me voy a la palabra entonces y veo al apóstol Pablo diciendo, ¿cómo es que quieren regresar a esos principios ineficaces y sin valor? ¿Quieren volver a ser esclavos de ellos?
ustedes siguen guardando los días de fiesta, meses, estaciones y años. ¿Por qué el apóstol Pablo hace esta referencia? Porque las fiestas se habían convertido en un lío. En los que ponían el árbol, en los que no ponían el árbol, en los que les gustaba la guirnalda, en los que no les gustaba la guirnalda. Y además, si usted es cristiano de YouTube y de redes sociales, pues usted va a estar más confundido que todos. Porque encuentra 10 videos diferentes que dicen sí, no, sí, no, sí. Entonces nunca tiene un criterio, pero usted lo tiene que traer a la palabra. Pero ¿qué dice la Biblia entonces? Y cuando voy a Nehemías, precisamente cerrando, veo una gran celebración. De estas celebraciones, de la tergiversación del principio de la celebración, es que Pablo está hablando y diciendo, oye, celebra, pero ten claro que celebras. Celebra, porque ¿quién no va a celebrar que Dios, el Todopoderoso, un día se hizo hijo? Se hizo hombre como... Eso es digno de celebración. El problema es cuando tú conviertes esa celebración en lo que Dios no ha llamado a que sea esa celebración, ¿sí? ¿Quieres verlo? ¿Cuál es lo equivocado? Ve, paséate por un centro comercial el día de hoy y te darás cuenta qué es lo que no es esta celebración, ¿sí? ¿Por qué? Porque todo el mundo está en otra cosa, menos en el centro de la celebración, ¿sí? Y yo te voy a decir, una celebración no lo hace un árbol. Hay varias discusiones ahí al respecto, si hay, no hay. No lo hace un pesebre, no lo hace la cena de Navidad, no lo hace eso. La celebración está motivada por Dios verdaderamente para llegar al centro. Y por eso quiero detenerme un poco en Nehemías, porque creo que nos da un equilibrio cuando leemos esto y nos deja ver cuál era verdaderamente la intención de la fiesta, partiendo de la base que el ser humano tiene como inherente a su vida celebrar. Es decir, diga conmigo que celebrar es bueno, ¿sí? O sea que celebrar una fecha es bueno. Es más, yo tengo que confesar que mi esposa y yo nos cuesta, somos malos para celebrar, llegamos tarde siempre, ¿sí? Nos cuesta, pero es porque estamos enfocados en otra cosa, no porque sea malo, porque de hecho celebrar es muy bueno, celebrar un matrimonio, celebrar un nuevo nacimiento, celebrar la llegada de alguien nuevo, celebrar una sanidad, un milagro, ¿cuántas cosas hay para celebrar, sí? Y creo que este texto nos deja ver algunos principios acerca de por qué celebramos. Yo quiero dejarte 3 antes de leer el texto para que los vayamos encontrando. Lo primero que encuentro cuando miro las 7 fiestas del pueblo de Israel es que el pueblo de Israel celebraba primero por un mandamiento. Escúcheme esto. Se le mandaba a celebrar. No era que si querían ir a la fiesta, no. Se les mandaba a celebrar. ¿Por qué? Recuerde de dónde venía el pueblo. Son 40 años de esclavitud. Dios quería venir a sembrar adoración, la palabra y celebración, ¿sí? Para que usted me pueda entender el texto ahora. Lo segundo por lo que se celebraba, por hacer memoria. Cuando usted celebra hoy, celebra este fin de año, ¿por qué celebra? ¿Memoria de qué? Porque yo sé que algunos están llegando a este año diciendo, ay, que se acabe rápido, que va a ser memoria, pastor, que se acabe y siga. Y ese es el mayor regalo del Cronos que Dios nos da. Saber que aquí termina, pero dentro de 15 días vuelve y comienza. Nuestro Cronos, no Dios. Dios no termina, el que comenzó la buena obra la irá perfeccionando, pero Él terminará en su tiempo. ¿De qué más hacían memoria? Del rescate, de Egipto, de que les tocó vivir en carpas. La fiesta de las enramadas era que recordaban cómo fue y hacían pequeños kioscos de enramadas donde esperaban y pasaban la fiesta porque había celebración. ¿Qué más recordaban? Recordaban, tiene un condimento especial, la comida, ¿sí? Y la mesa, porque las celebraciones del pueblo de Dios siempre tienen comida y mesa, normalmente. Ahora, salga del paradigma de la mesa cuadrada o redonda, ¿no? Y coloque la mesa alrededor de que la mesa la conformamos nosotros, ¿sí? Hoy hacemos mesa en este lugar al tomar la comunión con Dios, ¿sí? Es este problema. Entonces yo quiero profundizar un poco estos 3 principios a partir de invitarte a celebrar. Dígale que tiene al lado, celebremos. Pero ¿cómo vamos a celebrar? Primer punto, celebremos en su palabra. Y yo te quiero mostrar el texto en Nehemías, cómo nos lleva a esto. Versículo 10. Luego Nehemías, después de advertirles que no estuvieran tristes, les dice, luego Nehemías añadió, ya pueden irse. O sea, después de que vinieron al servicio, se les dio palabra, lloraron. Eso me hace recordar muchas veces cuando tú no sabes por qué estás ahí sentado y lloras. Es el Espíritu Santo que está usando la palabra para llegar a lo profundo. ¿Sí? No es por mi capacidad, no tengo nada. Es Él y su palabra la que hacen que tú te redargullas. ¿Por qué te quiero invitar a celebrar en su palabra?
porque su palabra es la que te lleva al arrepentimiento. Dice la palabra de Dios que el Espíritu Santo es el que convence de pecado, justicia y juicio. Entonces, si mi celebración es en la palabra, mi celebración tiene un propósito en la palabra. Claro que es alegrarme. Es más, mira, déjame entrarlo. Muchos están esperando ese versículo. Ya pueden irse. Coman bien, tomen bebidas dulces. Mi esposa apenas hizo... ¿Sí o no? ¿Pero de qué bebidas dulces hablaba? Vamos a ser honestos, ¿sí? Eso no era jugo hit. Esas bebidas dulces tenían un propósito. Yo que me he preguntado siempre, y Señor, ¿pero dónde nació esta confusión de que el dulce ese que nos alegra? Eso no es nuevo, es viejo. El dulce alegraba. Pero ¿qué pasaba? Que estas bebidas dulces, vamos a ser honestos, eran un vinito, un roncito, un whiskycito. Eso es lo que dice la Biblia. Ay, pastor, el versículo que yo necesitaba para este fin de semana. ¿Sí? Aleluya, pastor. La palabra dice, coman y beban. ¿Sí o no? Y algunos salen aquí como los peces en el río, ¿sí o no? Pero la Biblia lo dice, coman y beban. ¿Y entonces qué hacemos acá? ¿Qué bebemos? ¿O cuánto bebemos? Y yo le dije que lo primero antes de beber era poner la palabra. Porque si vamos a hablar de beber, pues la verdad a mí me encanta ese versículo donde Pablo dice, ustedes pueden hacer lo que les dé la gana. Ah, no, perdón, eso no se podía poner. Todo les está permitido. ¿Qué? Todo. Pero no todo es para su bien. Pero no todo les va a hacer bien. Y no todo, ¿sí? Ustedes lo podrán dominar. Eso dice el apóstol Pablo. ¿Usted quiere beber? Bueno, beba con la palabra ahí, usted hace las cuentas. ¿Hasta dónde puedo beber? Espere, Señor. ¿Sí o no? No sé. Ahora, hay muchos contextos adicionales. Por eso es que cuando usted literaliza la palabra, pues para muchos o es un ladrillo, o es una espada, o es un cojín amoroso. Pero eso depende de ti, no de mí. Porque voy a ponerte este ejemplo, pastor, y usted se puede tomar una cerveza, y yo, claro que me la puedo tomar. Y usted lo hace, a veces sí, a veces no. ¿Por qué? Porque el mismo apóstol Pablo dice que por razones de conciencia, muchas veces yo no lo debo hacer. Entonces, ¿usted lo puede tomar? Sí, pero coja la palabra. ¿Usted lo puede comer? Sí, pero coja la palabra. Hasta donde le esté permitido, hágalo. Y hágalo con convicción. Porque si no es pecado. Entonces, las celebraciones del pueblo también incluían comida y bebida. De hecho, el mismo Jesús aparece con milagros en una celebración y no fue necesariamente para convertir a aguapanela, ¿sí o no? Fue vino. Pero en esta tergiversación del principio de por qué celebramos, nos quedamos en la discusión y no tomamos una decisión. ¿Por qué? Porque si el licor en mi casa ha hecho daño, en mi casa no entra un trago. Punto. Es mi decisión. Si en la tuya tal vez no lo ha hecho, es tu decisión. Porque es que a la iglesia nos quedaba mucho más fácil decir qué hacer y qué no hacer. Pero el problema es que yo ahora tengo una convicción de que yo no te voy a decir qué hacer y qué no hacer. Pero yo sí te voy a decir quién dice qué hacer y qué no hacer. Y tú lo decides. Por eso es, no juzgues a tu hermano si él celebra de esa manera. Razones tendrá. Pero tú celebra anclado a la palabra. Porque la palabra dice que Nehemías celebraba y primero le dieron la palabra y lloraron. Y cuando lloraron, Nehemías y Esdras les dicen, no se entristezcan, tranquilos. Pablo mismo dice que hay una tristeza que lleva ¿al qué? Al arrepentimiento. O sea que hay un momento donde yo sí tengo que ponerme triste. Hay un momento en esta semana, en la siguiente, donde yo reflexiono este Cronos y de pronto se me va a venir una que otra lágrima y decir, uy, Señor, este año estuvo duro, pero aquí vamos. Ebenecer, Señor, hasta aquí me ha traído el Señor. ¿Sí o no? ¿Cómo celebras tú? Sigamos leyendo. Dice, tres cosas: comer bien, beber bien y compartir. Porque algunos se pusieron a beber y no volvieron a compartir nada. ¿Qué hicimos ayer? Compartir. Porque si en estas fechas tú no sabes compartir, entonces no sabes celebrar.
Porque si la celebración, yo tengo en esta iglesia, hay unos hombres que yo amo con todo que son unos anfitriones tremendos. A mí me encanta cuando me invitan, porque yo eso dan. Pero hay algunos que sí, Dios mío bendito, yo. No voy a decir nada, ¿no? Porque no dan solo promesas, pastor. Dios dice, coman, beban y den. Y esto me traía a la memoria un recuerdo hermoso, porque cuando uno es criado en una metrópoli como Caicedonia, pues uno tiene tradiciones diferentes, ¿sí o no? Y entonces en esas tradiciones yo siempre recuerdo a mis abuelos, a mi mamá, que era la cena de Navidad, y entonces, para ser honestos, no había mucha Biblia, y no sé dónde estaba el niño Dios, pero bueno, ahí vamos, ¿cierto? Pero yo siempre recuerdo esta escena, que cuando leía este pasaje decía, wow, siempre se trató de lo mismo, pero nosotros nos perdemos. Siempre se trató de Él, de comer, divertirnos, de beber, divertirnos en el sano orden de Dios, pero también de compartir. Y lo que venía a mi memoria era que siempre cuando llegaba la hora de la cena, eso se servía y mi mamá o mi abuela, en este caso cuando venía acá, siempre tenían 3 platos. Mijo, y mis tíos salían con los platos y decían, este es para el señor de la portería, este es para el vecino de arriba, este es para el vecino de abajo. Y uno iba y se venía con otro plato. Y uno dice, ¿cómo hacían, ole? ¿Sí o no? Porque eso estaba inherente al ser humano. Es inherente el dar para ti y para mí. Si es inherente el celebrar, es inherente el dar. Tú vas a ver este texto y vas a decir, ¿cómo así, pastor? Íbamos también con lo de la fiesta. Ya vamos para allá. Sigamos. Porque este día ha sido consagrado a nuestro Señor. No estén tristes. Mira el que tiene al lado. Ya, gracias. Dígale, no estés triste. Pues el gozo del Señor es nuestra fortaleza. O sea, este es el tiempo para que usted alabando y adorando en su casa le pongan problema. Porque cuando usted lo levanta un borracho, ¿qué? Esta mañana yo me levanté, yo siempre levanto los domingos, yo soy el primero que me levanto el domingo, entonces termino de hacer mis funciones y empiezo a levantar a todo el mundo. Entonces pongo mis alabanzas, ¿no? En un parlante chiquito. Y la madre evangélica de la casa, que es la chiquita, ella levanta también gritando como el parlante, ¿no? Y entonces yo la pongo y entonces yo le voy subiendo el volumen, lo voy regulando y de pronto la chiquita iba y empezó a subirle y la mamá a bajarle. Y yo yo no digo nada, ¿no? Yo le subo por acá, ¿no? ¿Sí? Cuando ella le bajaba y la chiquita iba y le subía. Vea, que los vecinos, que no sé qué. Y yo, bueno, ¿y qué? ¿Con los vecinos no me dejan dormir a mí qué? Porque ella está alabando, ¿no? Y el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Entonces, si vamos a celebrar, celebremos como es. Pero que muchos vean el gozo del Señor en nuestra vida, ¿sí? ¿Por qué? Porque si celebramos en su palabra, lo que debería reflejar nuestra celebración es el gozo de aquel que nació en nuestras vidas. Pero que no nos distraigamos de tal manera que lo olvidemos. Porque sí hay lugar para entristecernos un poco. Pero quiero invitarte sencillamente a entender que el gozo del Señor para celebrar en esta temporada tiene que apuntar, ¿sí?, a glorificar a aquel que nació. Nehemías 8, versículo 12. Dice la palabra de Dios. Así que todo el pueblo se fue a comer y beber y compartir su comida. Recuerde conmigo, comer, beber y compartir. Si lo va a hacer así, hágale. ¿Listo? Felices de haber comprendido lo que se les había enseñado. ¡Wow! Espera un momentico, pastor. ¿Cómo es lo de comer, beber y compartir? Pero ellos se fueron felices, no por él. Se fueron felices porque habían entendido la palabra. ¡Ay, yo puedo celebrar! Yo me puedo gozar en mi casa, pero no con desmanes y desbordes. No por fuera de la voluntad de Dios. ¡Ay, nos podemos comer otro buñuelo que a veces es igual a una cerveza! Pero bueno, sigamos. Sí, yo hoy me comí el último. Ahorita les van a dar plato de Navidad al final, oye, para que se coman el último buñuelo. Yo llevo así una semana completa. Este es el último. Pues del día, ¿no? Pero ahí seguimos. ¿Por qué? Porque este pueblo celebraba y la palabra era el principio. Y yo me preguntaba, ¿será que nosotros, voy a serle muy honesto, no siempre lo hemos hecho? No siempre lo hice. Pero Dios me ha inquietado por llevar a la celebración la palabra, el alimento.
Y yo me pregunto, ¿cuántos están preparando la mesa del 24? ¿Cuántos ya pelearon porque la ensalada no era, por quién la iba a hacer, porque la lleva el papá, la abuela, el tío, el hermano? ¡Ay, se quedó esto! Y todos pelean por todo. Pero esta no es una celebración para pelear. Es una celebración para celebrar. Y lo que el gozo de estas personas levantaba no era la bebida y la comida, ni siquiera el dar. Era entender la palabra de Dios. Y tú puedes celebrar sin entender. O puedes celebrar entendiendo, porque Dios te está permitiendo celebrar con quien estás celebrando y cómo estás celebrando. Porque el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Y estas personas estaban felices de haber comprendido lo que se les había enseñado. ¿Qué palabra vas a compartir en esta Navidad? ¿Hay hombres acá? Tomen la foto ahí, por favor. Ahí, chiquito. Señoras, me mandan la foto de los hombres compartiendo en la cena de Navidad. Bueno, pone la mesa en su Biblia. Ya los hombres deben tener un versículo para compartir el 24, ¿sí o no? Si no, hermano, pues pregunte, averigüe cualquier cosa. Pero usted el 24 se sienta 15 minutos antes, saca su Biblia y la pone en la mesa. Y le da gracias a Dios para que después de comer, beber y compartir, la revelación esté en su casa. Y que el primer alimento haya estado. Qué bueno que podamos ser testimonio de ello. En serio, me mandan las fotos. Bueno, sigamos. Nehemías 8, versículo 18. Mire lo que dice Nehemías. Todos los días, desde el primero hasta el último, se leyó el libro de la ley de Dios. Con fiesta o sin fiesta, se leía la palabra. Con fiesta o sin fiesta, se procuraba la voluntad de Dios. Con fiesta o sin fiesta, se procuraba ser guardados. Porque al final la palabra, dice el salmista, es luz a mis pies. Entonces, cuando yo celebro con la palabra, yo no permito que, como dice el apóstol Pablo, mis celebraciones, mis fiestas se conviertan en celebraciones paganas, ¿sí? O de mal gusto. Sino que al contrario sean celebraciones. Ay, pastor, ¿y se puede karaoke? Sí. Pero pues trate de que ni el MK, ni el ON, ni el Hewlett Packard estén, ¿no? Pues digo, no, solo son recomendaciones. Porque usted es el que decide cómo celebra. A la luz de la palabra. A la luz de lo que se le es revelado. ¿Sí? Celebremos, pero celebremos con la palabra. ¿Sí? Dice ahí que en ese último día se leyó el libro de la ley de Dios. Celebraron la fiesta durante 7 días. Ay, me borracho, esta palabra es rema para mí, pastor. De 24 a 31, 7 días, pero con la palabra. ¿Sí? Ya usted sabe, aquí y aquí. No le pega, ¿cierto? Porque dice que celebraban. Nuestra celebración tiene que ser bíblica, si no, no es celebración. ¿Sí? No hay el me separo, no hay el me voy y vuelvo. Hay una sola celebración y está en Cristo Jesús. Déjeme le digo el segundo punto. ¿Para qué celebramos? ¿Por qué celebramos? Celebramos para transformación. Porque si el nacimiento de Jesús no significa transformación en tu vida, no lo has entendido. Celebramos para ser un poco mejor. Me encanta lo que el salmista moderno dice, que es imposible acercarse a Jesús y seguir igual. Entonces usted no puede celebrar que Jesús nació y seguir igual. Y menos si usted puso la palabra en su mesa. Ahora esta celebración va a tener más gozo, créame, la vamos a pasar bien. Vamos a celebrar rico, vamos a danzar, vamos a bailar, vamos a gozarnos. Pero apuntando a Cristo, apuntando a lo que Él está transformando en mi vida, apuntando a preguntarme un poco, ¿qué pasó, Señor? Yo suelo siempre final del año ausentarme media hora antes, 20 minutos antes. No le voy a decir que 3 horas antes oré y llegué, no, unos minutos antes. Y me quedo solo preguntando al Señor y dándole gracias y pidiéndole dirección. ¿Por qué? Porque es importante reflexionar que este regalo del cronos que Dios nos da, nos debe servir para algo. Porque mientras Él llega a nuestras vidas, mientras Él termina su obra, yo soy obra en proceso. Entonces qué bueno poder celebrar que yo voy a ser transformado. Esta gente lloraba porque la palabra había sido revelada en su corazón. Y estaban entendiéndola, iban a cambiar. Bueno, Nehemías 9 nos deja ver otra faceta de esta transformación. ¿Sí? El día 24 de ese mes los israelitas se reunieron para ayunar. O sea, usted celebra el 24 y ayuna el 25. ¿No les gustó, señor?
Bueno, el 26 pues. Bueno, el otro mes. Porque estamos preparando un ayuno bueno. Se viene un ayuno en enero tremendo. ¿Quieren saber de cuántos días? En enero les cuento. Bueno, pero prepárese, porque viene un ayuno, así que celebre y coma. Ya le dije. Bueno, ellos tenían un sano equilibrio de ayunar. Sí, se vistieron de luto y se echaron ceniza sobre la cabeza. Hay un tiempo para reír, hay un tiempo para llorar y hay un tiempo para celebrar. ¿Sí? Dice, versículo 2. Habiéndose separado de los extranjeros, confesaron públicamente sus propios pecados y la maldad de sus antepasados. Entre el versículo 5 y el 37 de Nehemías, usted lo lee ahí en su casa, hay una oración, una declaración de todo lo que ellos estaban profesando, ¿sí? De lo que estaban celebrando allí. Y para eso hacen una oración que tiene que ver con el verdadero motivo de recordar, para que recuerdo, para que hago memoria. Porque nosotros no somos arqueólogos del pasado y del dolor, ¿sí? Ahí sí, como dice el salmista, lo que pasó, pasó. Porque ya es salmista, ¿sí o no? Ya se puede decir, ¿cierto? Bueno, sigamos. Por eso a los que les salió en la lista de Spotify el Daddy Yankee voy a hacer la pregunta. ¿Fue antes de junio o después de junio? Voy a preguntarlo bien. Bueno, sigamos. Versículo 3 dice, y asumieron así su responsabilidad. Durante 3 horas leyeron el libro de la ley del Señor su Dios. Y en las 3 horas siguientes le confesaron sus pecados y lo adoraron. Nuestras celebraciones deberían llevarnos al arrepentimiento, deberían llevarnos a la transformación. Qué bueno celebrar, qué bueno comer, beber, compartir, pero qué bueno poder mirar a las personas que tengo al lado y decir, Señor, gracias, porque definitivamente has sido bueno en medio de mi maldad. Gracias porque tu misericordia definitivamente me ha alcanzado. Y eso te tiene que llevar a transformación. Lo que el pueblo de Israel aquí oraba cuando dice que confesaron sus pecados y le adoraron, versículos 5 al 37, no los voy a leer ahora porque son muchos, pero te voy a dar un resumen. Se arrepintieron, afirmaron 6 cosas. La primera, no se casarían con gente judía. Recuerde que esto es la ley, no el Nuevo Testamento. Pero para ese pueblo, el no contaminarse, el no estar, era parte de lo que Dios quería para ese pueblo. Pero a través de la cruz tú y yo sabemos que ya no aplica de esa manera, ¿sí? Pero ese pueblo necesitaba recordar eso. Segundo, observarían el día de descanso. Ahora, si tú lo traes acá y coges el primer punto, ¿de qué está hablando Dios? De no contaminarte. A través de la cruz, Dios te llama a no contaminarte. Pero en el segundo punto dice, observarían el día de ¿qué? De descanso. Wow. Y esto me apunta al tercer punto de esta prédica. Así como celebramos en la palabra, así como celebramos en la transformación, Dios quiere que celebremos para reposo. Ay, porque es que uno ve que en serio en esta vez se vuelve todo carrera, ¿sí o no? Y eso parece que el mundo fuera a acabar. Ayer trancón de 1:30 para ir a mi casa y yo dije, pero Dios mío, ¿esto qué? A centro comercial ni a ir. Yo voy porque me toca algunas cosas, pero si no, no entro. Y el 24, ni hablar, y el 31, y entonces las familias se agarran y pelean y el sentimentalismo se levanta. Yo te digo, perdón, ¿eso es la celebración? No. Usted y yo tenemos que celebrar en Cristo, bajo la palabra, bajo una actitud de ser transformados y bajo una actitud de reposo. Eso le recordaba Nehemías al pueblo. Mire lo que dice el tercer punto de recordar. Dejarían descansar la tierra cada 7 años. Vaya, descanse. Los que van a parar, los que van a viajar, viajen. Pero acuérdese que la palabra no tiene vacaciones. Acuérdese que usted debe ser transformado cada día. Y acuérdese que el verdadero reposo no es hacer, es detenerse. Claro, a veces cambiar de lugar, a veces moverse lo hace. Pero si usted no se va a mover y se va a quedar acá en esta temporada, repose. Sobre todo del 25 al 31 repose, no vaya por allá donde no lo han llamado. No voy a decir nada más, sigamos. ¿Qué más advertía? Nehemías 9, versículo 38. Y en esto me encanta, porque cuando él está hablando de transformación, está hablando de que nuestras celebraciones nos llevan a ser transformados y nos llevan a obedecer. Escuche esto.
En el título agregado al texto, en la Nueva Traducción Viviente, dice, el pueblo decide obedecer. Nehemías 9, versículo 38. Entonces el pueblo respondió, en vista de todo esto, de todo lo que se nos reveló, de todo el arrepentimiento, de toda la necesidad de entender la palabra de Dios, queremos hacer un pacto contigo. Dice, hacemos una promesa solemne y la ponemos por escrito. En este documento sellado están los nombres de nuestros líderes, levitas y sacerdotes. Voy a leerlo en la NBI. Por todo esto nosotros hacemos este pacto y lo ponemos por escrito. Que tus celebraciones te permitan tomar decisiones. Que tus celebraciones te lleven a cambiar. Una de las intenciones de celebrar era celebrar un ciclo, ¿sí? Cambiar, empezar algo nuevo. Bueno, que esta celebración sea para transformación porque vas a tomar decisiones, ¿sí? Porque vas a decir en medio del entendimiento de la palabra que tú vas a hacer algo nuevo, que Dios va a hacer algo nuevo en ti, que va a comenzar algo nuevo para tu vida. Pero que no tengamos al final que terminar estas fiestas más lejos de Dios, sino más cerca. Y que tu compromiso sea renovado con el recordatorio de que Él un día nació. Y de que así como nació, nació un rey para gobernar sobre tu vida, para estar más cerca de Él. Que esta celebración no te aleje más. No hay razón a seguir pensando que nosotros hacemos paréntesis de nuestro cristianismo en diciembre 15 y volvemos al cristianismo en enero 15. No hay ese cristianismo, hay un solo cristianismo. Por tanto, si tú estás celebrando, celebra. Pero celebra a través de cómo Dios quiere que tú celebres. Celebra para ser transformado. Celebra para que, como Nehemías nos lo muestra, nosotros mantengamos el orden, ¿sí? Nehemías 10, versículo 39, dice, todos nos comprometemos a no descuidar el templo de nuestro Dios. ¿Por qué Nehemías hace esta precisión? Porque Nehemías quería que el pueblo, la intención de Dios era que el pueblo descansara y reposara. Pero al pueblo no lo podían dejar solo de fiesta. Y a mí me queda muy difícil ir a mirar cómo van a festejar cada uno, ¿sí? Me toca orar y creer que usted ya sabe qué es comer, beber y compartir. Porque si no, sería lo mismo que la iglesia siempre bien intencionadamente ha hecho, y es intentar decirte qué hacer. Cuando Cristo murió en la cruz para que tú seas el que decidas qué hacer. Desde el Antiguo Testamento Dios viene diciéndole, hoy te doy a elegir. ¿Qué quieres hacer? Haz lo que quieras. ¿Sí? Pero comprende que todo no es para tu bien. Y ahí entonces Nehemías me deja ver que él quería la intención de Dios, que el pueblo reposara. Pero ¿sabes qué pasó? Nehemías se fue unos días, lo llamó el jefe y le tocó irse. Lo llamó Artajerjes. Y cuando fue y volvió, el pueblo ya se le había olvidado. Ya estaban otra vez desordenados. Entonces yo no me quisiera ir a vacaciones ahora y que en enero no vuelvan muchos, ¿sí? Sino que vuelvan más crecidos, más transformados, más grandes porque han entendido lo que Dios quiere hacer. Amén. Mire lo que dice Nehemías 12 para entrar en su reposo. Dice, ese día se ofrecieron muchos sacrificios y hubo fiesta porque Dios los llenó de alegría. ¿Quién? Dios. ¿A Dios le gustan las fiestas? Digan amén. Él es el que nos llena de alegría. Es más, el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Y mire lo que dice aquí. Hasta las mujeres y los niños participaron. Si hay una fiesta donde no pueden ir mujeres y niños, no vaya. Es peligrosa. No sé a quién Dios le está hablando. Pero la celebración de nosotros es en familia. La celebración de nosotros es con quien tenemos que estar. Pero si mis hijos no pueden estar, mi esposa no puede estar, pues yo tengo que revisar esa celebración. Me encantó, ayer me escribieron unos siervos que estaban viajando y me dijeron, pastor, estuvimos en una iglesia que parece la nuestra, pero los niños gritan más. Y yo le dije, sí, ¿por qué? Me dijo, porque los niños estaban gritando y el pastor predicaba como usted sin problema. Y dije, vea pues, hay más iglesias locas en el mundo, ¿sí? Donde creemos que nuestros hijos merecen un lugar y que son parte de la iglesia. Amén. Nehemías 13, versículo 31. Perdón, me devuelvo. Era tal el regocijo, versículo 43, era tal el regocijo de Jerusalén que se oía desde lejos. O sea, eso quiere decir que era con volumen alto.
que podíamos poner las alabanzas altas, porque a algunos les da pena poner las alabanzas, pero de pronto la coqueta no. El que lo entendió, ¿sí o no? ¿Cierto? Pero tú tienes que gozarte, pero tú tienes que alabar al Señor. ¿Y de cuántas veces alguien se tiene que dar cuenta que tú estás alabando a Dios? Cuando entraba aquí, miren, pastor, esa luz estaba pegando en la cara a mucha gente. Yo le dije, sí, los que no alaban, el Señor lo está buscando. Porque uno dice, si no se movieron con esa, ya no se mueven con nada. Porque lo que dice aquí la palabra es que esta celebración era tan fuerte, o sea, había tanto gozo y alegría que se oía desde lejos. Wow. Que se note en tu casa que estás celebrando porque el reposo de Dios está en tu casa. Hebreos 4, versículos 9 al 11. Dice, por consiguiente, queda todavía un reposo especial para el pueblo de Dios. ¿Cuántos quieren descansar? Bueno, yo quiero decirte que hay un reposo prometido. Versículo 10. Porque el que entra en el reposo de Dios descansa también de sus obras. ¿Sabes una razón? Porque para el pueblo de Israel era tan importante el día de descanso. Era tan importante que Dios consideraba que si alguien lo violaba, ¿por qué? Porque Dios sabía la necesidad después de 40 años de esclavitud. Y déjame decirte esto porque suena un poco humanista, pero pasaste un año de esfuerzo, de trabajo, de situaciones difíciles, de clamor. Tú necesitas descansar. Y si estas épocas lo permiten, descansa, reposa. ¿Sí? Yo he tomado, esto se me está revelando a mí. Y entonces el Señor dice, reposa. Y entonces mi esposa dice, mire, ¿y qué vamos a hacer? Como dice un siervo mío. ¿Sí o no? Pero y entonces, como le decía a mi mamá chiquito, Dios proveerá. Pero hay un momento para descansar. No permitas que estas fiestas, el furor, la comida, la preparación, te pongan a pelear con los seres que amas. Deja que más bien el reposo de Dios entre a tu vida y disfruta de la celebración más importante para ti, que es que Jesús nació. Mira, hay algo que me deja ver a mí esto, y es que dice que hay un reposo más especial para el pueblo de Dios. ¿Sabes qué me dejaba entender esto también? Es que la celebración de Dios no es para estar solo. Siempre me ha golpeado mucho en Navidad mis hermanos que tienen que estar solos porque su familia viajó o porque no están o porque están solos. Porque claro, es muy difícil uno llegar, ay, vamos a celebrar y celebremos solos, el espejo tú y yo. No te quedes solo, levanta la mano. Siempre lo he dicho, si no tienes con quién celebrar, llámame. Pero no te quedes solo, porque el reposo del pueblo de Dios es para el pueblo de Dios, no para uno solo. Y lo que estamos haciendo en nuestra celebración es tratar de bajar esta relación vertical para convertirla en una relación horizontal. Porque de nada serviría tener solo una parte de la cruz. Se necesita la otra. Se necesita abrazar al prójimo. Y tú sabes que hay alguien solo que necesita estar contigo este fin de semana, esta semana, o la otra, ¿sí? Hay alguien que necesita de tu abrazo, hay alguien que necesita de tu reposo. Pero si nos dejamos avasallar por la tradición, por la cultura, ¿sí? Por lo que nos enseñaron, nos rompemos y no vamos a ver el reposo de Dios. Nehemías ora ahí en Nehemías 13:31, cerrando este capítulo, dice, también organicé la ofrenda de la leña en las fechas establecidas y la entrega de las primicias. Y ora de esta manera, acuérdate de mí, Dios mío, y favoréceme. ¿Qué estaba haciendo aquí Nehemías? Como le tocó llegar a arreglar todo, incluidos los que se gastaron la ofrenda en la feria, todo, ¿sí? El diezmo, ay pastor, se me fue, me dormí, ¿sí o no? Le tocó llegar a organizarlo. Usted lee un poco ahí el contexto y eso es lo que está diciendo Nehemías. De hecho, en los 3 puntos que faltan de esa oración, Nehemías lleva al puesto a pagar el impuesto, a suministrar leña para las ofrendas y a dar las ofrendas del templo. ¿De qué está hablando Nehemías ahí? De orden. Porque el orden trae reposo. Por eso es que de cierta manera todos quieren terminar el año. Ay, termine, cierre, cumpla lo que sea, no sé qué.
Pero ese no es el reposo esperado. El reposo esperado es que cuando tú llegues a celebrar, tú puedas entender, ¿sí?, el verdadero motivo de esta celebración. El verdadero motivo que apuntan todas las fiestas, porque todas las fiestas judías apuntan a Jesucristo. Entonces uno no entiende cómo perderse de la gracia para quedarse celebrando algo, como dice el apóstol Pablo, que ya no aplica. Cuando tú y yo podemos celebrar con todo el gozo, con toda la alegría, comer, beber y compartir a la manera de Dios. Y yo te digo una cosa, muchos te van a decir, están locos, en serio, sin un trago y parecen más borrachos que los demás. ¿Sabes por qué? Porque el gozo del Señor es nuestra fortaleza, ¿sí? Y Dios nos llama a celebrar de la manera que Él quiere. Vuelvo a Hebreos 4, versículo 9. Dice, esforcémonos pues por entrar en ese reposo. A veces uno quisiera pensar en qué reposo, entonces es ya quedarse dormido. No, hay un esfuerzo. Hay que hacer un esfuerzo, hay que negarse a hacer, hay que negarse a tener, hay que negarse a parecer, hay que negarse a hacer lo que yo creo para descansar en Dios. Esfuércense pues por entrar en ese reposo. Porque la iglesia de Dios debería estar celebrando en esta Navidad para que si el Señor venga lo encuentre llena de gozo y alegría, ¿sí? Como dicen los de Montesanto, ¿cierto? Y si el día fuera hoy, ¿qué encontrará el Señor? A su iglesia celebrando que Él está por venir. Porque aquel que nació un día, ¿sí?, fue a la cruz, murió y resucitó por ti. De eso se trata la Navidad. Jamás vayas a dejar a Jesús envuelto en los pañales. Porque aquel que nació fue un rey. Aquel que nació, nació para salvarte. Aquel que nació, nació para que tú celebres con todo anclado a lo que Él va a hacer en tu vida. Goza, disfruta de lo que Dios te ha dado. Celebra, pero ánclate a la voluntad de Dios. Voy a entregarte la cena del Señor, porque creo que si hay una forma especial de celebrar Navidad, y los invito a que lo hagan en su cena de Navidad, a que pongan su Biblia y a que impartan la cena en familia. Pastor, no hay mucho, ponga el huevo, pero ponga la cena del Señor, que Él va a proveer el pan cuando usted lo cree. Porque no importa qué, importa quién. Y esta temporada se trató de quién. Celebra porque se trata de Él. Se trata de aquel que nació. Colosenses 2, versículo 15, el apóstol Pablo dice lo siguiente. Voy a leer el 16. Este versículo tiene un juego aquí especial. Dice, así que nadie los juzgue a ustedes por lo que comen o beben, o con respecto a días de fiesta religiosa, de luna nueva, de reposo. Haga lo que por convicción la palabra de Dios le muestra. Celebre, si es con pavo, si es con chorizo, si es con... Haga lo que le dé paz. Que nadie lo juzgue a usted. Pero recuerde esto. Me encantó esto, nunca había visto este contexto. A veces uno toma versículos aislados y usted sabe que hemos aprendido que el contexto es importante. Y cuando yo miro esto, ¿qué precede estas palabras del apóstol Pablo? ¿Qué precede que digamos que nadie me juzgue? Porque cualquiera lo toma, ay, yo soy libre. Como el viento soy libre. ¿Sí o no? Pero mire lo que dice antes. El apóstol Pablo dice, desarmó los poderes y las potestades. ¿Quién? Aquel que nació. Y por medio de Cristo las humilló en público al exhibirlos en su desfile triunfal. O sea, esta palabra no es una palabra para el religioso que quiere justificar si bebe o no bebe, si come o no come, si se hace la fiesta o no hace la fiesta. Dios le dio al ser humano, al hombre, la capacidad de celebrar para gozarse en la fortaleza que Dios provee. Pero además nos da la capacidad de entender qué celebramos. No pierdas la memoria al celebrar. No pierdas la razón de celebrar. Y celebra que aquel nació. Júntate. Busca a tus hermanos. Busca a tu familia. ¿Sabes esta temporada para qué es? Es para celebrar con aquel que no suele celebrar. Con aquel que no apareció. Con aquel que apareció ahora. Celebra. Bendice. Da. Porque Él ya venció. Aquel que nació ya venció, dice. Él exhibió en su desfile triunfal. Y cuando dice eso el apóstol Pablo dice, dejen de complicarse por las fiestas.
Y termina diciendo, versículo 17, todo esto, todo el Antiguo Testamento, todo lo que te hablé de las fiestas, todo lo que te hablé de hacerlo bien, hacerlo mal, solo es una sombra. Todo esto, todas estas luces, todo esto sencillamente es algo que intenta llegar a Cristo. Todo lo que al final Dios dispone es para que tú te acerques a Él. Eso es lo que dice el apóstol Pablo. Dice, todo esto es una sombra de las cosas que están por venir. ¿Sabes por qué celebramos acá? Porque lo que viene es una fiesta más grande. Es una boda a la que espero estés invitado o invitada. Y en esa vamos a comer y a beber, de eso estoy seguro. No sé qué vamos a beber y a comer, pero vamos a comer. ¿Sí? Amén. Pero también vamos a dar, porque ahí ya estaremos plenos. Estas celebraciones intentan llenar cosas, vacíos. Por eso le digo, sujétese duro, porque emocionalmente esto es fuerte. Esta semana, 2 semanas son fuertes. Pero deje que Dios sobre. Deje que Dios haga. Deje que Dios lo llene. Porque el que está por venir, ¿sí? La plenitud que tú estás buscando, en el que está por venir, la realidad se halla en Cristo Jesús. No hay nada que yo te haya dicho que pueda cambiar el verdadero propósito del Evangelio, el verdadero propósito de redimir, de aceptar cualquier celebración. Y es que todas apuntan definitivamente a Cristo, a aquel que murió en la cruz por ti y por mí, aquel que un día con sus discípulos tomó el pan y lo partió, y levantándolo y mirando al cielo como tenía por costumbre, dio gracias. Antes de morir dijo, este pan es mi cuerpo que por ustedes entrego. En una celebración, escúcheme esto, es disruptivo Jesús, porque Él mismo está celebrando en la mesa con sus discípulos que va a ir a la cruz, recordándoles que ese pan simboliza su cuerpo inmolado en una cruz. El apóstol Pablo dice al respecto de la cena que disciernan el cuerpo, que disciernan que aquel que nació un día murió, pero que aquel que murió hoy vive y está por venir.